que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz de mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz de mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Iglesia, un abrazo muy especial. Nuevamente saludándoles a Américo Ulavarri, enviándoles un abrazo a la distancia. Confiando siempre en el Señor en este tiempo y confiando en su palabra como tal. Las circunstancias, ¿no? Las circunstancias, qué tema tan particular. Hoy estaremos tratando el tema de las circunstancias. Para eso vamos a ir a Proverbios capítulo 3 en el versículo 1. Es un proverbio muy conocido. Y si no sabes exactamente cuál es, cuando lo empeces a leer en tu casa, cuando empeces a escuchar este mensaje, vas a decir, no, pues espérate, yo algunos comentarios sí tengo de ese proverbio, yo alguna vez lo había escuchado, no sabía que el texto bíblico era ese de Proverbios, pero yo había escuchado algo de eso, que vamos a empezar a leer. Proverbios capítulo 3, hablando de, el título que Dios nos regala hoy es Quita los ojos de las circunstancias. Estas circunstancias sí que han sido abrumadoras, estas que estamos atravesando.
literalmente este asunto de la pandemia se nos comió más de medio año y truncó como muchos proyectos y muchos planes. Y esas circunstancias siguen, porque por más de que estemos ahora un poco, entre comillas, mejor en el tema pues del contagio y toda la cosa, hemos entendido también que literalmente pasó mucho tiempo, que esto se nos comió prácticamente todo el año, independiente de la reacción, si vos hayas tenido una reacción positiva o no tan positiva ante esto se nos comió casi todo el año. Entonces, hablando de las circunstancias que estamos atravesando, yo creo que Dios trae esta palabra para poder notar 2 o 3 verdades acerca de lo que Él piensa de las circunstancias, ¿ok? Proverbio capítulo 3, versículo 1. Título: Quita los ojos de las circunstancias. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbio 3:4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Quita los ojos de las circunstancias. Hombre, las circunstancias tienen una particularidad, que las circunstancias pueden hacernos quitar la vista y la mirada de lo que es verdaderamente importante, ¿ok? Las circunstancias tienen ese poder sobre nosotros. Algunas veces nos dejamos abrumar tanto de lo que está pasando de las circunstancias que literalmente quitamos los ojos de lo que es verdaderamente importante. Y bíblicamente, nosotros tenemos respaldo y soporte para poder decir que las circunstancias pueden estarte lastimando incluso, pero si tu mirada tiene que estar puesta donde tiene que estar puesta, donde debe estar puesta, no importan las circunstancias. El texto un poco que más apoya lo que yo estoy diciendo es cuando están apedreando a Esteban. A Esteban lo están apedreando y Esteban tiene los ojos puestos en el cielo. Y cuando uno lee el relato, Esteban no se queja de lo que están haciendo con él. Esteban únicamente dice que vio el cielo abrirse, al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, y ya. Le estaban tirando piedras a Esteban, o sea, lo estaban lastimando acá en la tierra. Pero como su mirada estaba puesta en el cielo, él no tuvo problema. Él no tuvo problema porque cuando los ojos están puestos donde deben estar puestos, no importan las circunstancias que quizá nos rodeen, ¿ok? Entonces, quita los ojos de las circunstancias. 2 puntos de predicación acerca de este Proverbio 3 que es maravilloso. Este Proverbio 3 revela 2 verdades acerca de las circunstancias que a mí, la primera que vamos a tratar, me sorprende, porque Dios es el dueño de todo y Dios debería dar órdenes porque es el dueño de todo. Dios no debería pedirte permiso ni de sugerirte, sino decirte: hijo, lo mejor es que hagas esto. Y a mí me aterra en este proverbio cómo Dios nos pide algo a nosotros. Y hay lecturas o textos bíblicos que a mí me sorprenden demasiado. Hagamos quizá una conexión hablando del Señor Jesús. Siendo el dueño del mundo, dice Lucas 22 que Él se arrodilló. ¿Sí me entiendes? Y usted y yo podemos pensar: ay, pues se arrodilló. No, el dueño del mundo, antes se postran ante Él. No, el Señor Jesús por ahí en Lucas 22 se arrodilla. ¿Sí me entiendes? O sea, son como lecturas que yo hago que digo: hombre, ¿cómo Él, siendo el dueño de todo, se arrodilla? ¿Cuánto más nos toca a usted y a mí? Volviendo a este texto, el Señor Jesús, Dios, siendo el dueño de todo, no te orienta o te guía a que hagas algo, sino que te lo pide.
¿qué es lo que Dios nos pide? Entonces, vamos a revisar acerca de las circunstancias 2 puntos de predicación. Y el primero es la petición de Dios a nosotros. Y mira qué petición nos hace. Proverbios 3, versículo 3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Esta petición que Dios nos hace es una petición muy hermosa, es la verdad. Es una petición estratégica porque Dios sabe cómo funciona. Hay un eje transversal desde Génesis hasta Apocalipsis y es misericordia, ¿ok? Al final pasa lo que pasa en Jardín de Edén, según la historia que se cuenta en Génesis, y de ahí para allá, de ahí en adelante, Dios a través del amor y la misericordia intenta hacer nacer un Salvador para podernos salvar a vos y a mí. Es una historia de amor. O sea, Génesis hasta Apocalipsis hay una trazabilidad con la palabra misericordia. Aquí dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La verdad, pues no vamos a explicarla mucho porque ¿qué le explicamos a la verdad? O sea, hay que hablar con la verdad. Pero cuando habla de la misericordia, a mí me llamó mucho la atención. Y Dios nos pide que no se aparte de nosotros la misericordia. Y cuando uno revisa la palabra misericordia en la palabra, tuve que hacer un poquito como de estudio bíblico. Y me encontré que la misericordia, o sea, Dios todo lo que hace lo hace a través de la misericordia. Qué cosa tan impresionante. De pronto no te impresiona mucho porque yo no estoy diciendo nada nuevo. O sea, pues Dios por misericordia es que hace todo. De hecho, Él envía al Señor Jesús a la cruz por misericordia y amor a nosotros, que es el máximo ejemplo. Pero yo me puse a revisar historia tras historia y yo digo, wow, la misericordia es algo que el ser humano no puede dejar de aplicar a los demás y no puede dejar que Dios le aplique a él. Por eso la palabra del Señor dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. La misericordia tiene que estar todos los días de la vida en nosotros. Algunos ejemplos acerca de la misericordia. Ustedes recuerdan en Génesis capítulo 19 cuando Dios está destruyendo Sodoma y Gomorra y que rescata a Lot, sobrino de Abraham. Mira puntualmente lo que dice, referente a la misericordia. Yo leo Génesis 19:16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Aquí vemos una misericordia que salva vidas. Génesis 39:21. Ustedes recuerdan la historia de José. La palabra del Señor dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. O sea, Dios pone gracia en nosotros a través de ¿qué? De la misericordia. Una de las cosas más conocidas, salida de la nación de Israel que estaban presos en Egipto por 430 años. Éxodo capítulo 15, versículo 13. Condujiste ¿en qué? En tu misericordia a este pueblo que redimiste. O sea, Dios guía tu vida a través de ¿qué? De la misericordia. Y así podemos encontrarnos con todos los textos bíblicos desde Génesis hasta Apocalipsis, más de 350 referencias en la versión Reina Valera, donde dice que Dios todo lo hizo a través de ¿qué? De la misericordia. Dios nos pide que tengamos misericordia, amados, porque Él ya nos dio misericordia. Si algo tiene Dios, es que Dios o el Señor Jesús en sus parábolas o historias que Él cuenta, nunca te va a requerir o a pedir algo que Él antes no haya hecho. Y Dios, como ya tuvo misericordia de nosotros, te dice, ahora tené la voz. Es siempre lo que está pasando en la palabra del Señor, sino que no lo hemos querido entender. Textos como estos demuestran que lo que no le puede faltar a un creyente es la misericordia. A un creyente puede faltarle lo que sea, menos la misericordia de Dios y la misericordia de nosotros aplicada al resto de personas. Lo primero es la petición que Dios nos hace, que sigamos teniendo misericordia. Y yo la verdad le pido al Señor que ese corazón amoroso, benevolente, misericordioso, nunca se aparte. Porque el día que nosotros dejemos de ver a las personas con misericordia a través de los ojos o de los lentes de la misericordia, vamos a tener muchos problemas. Porque no vamos a ver al Señor Jesús en la equivocación de la persona
sino que vamos a ver un juicio sobre la persona. Y nosotros tenemos que dar de lo que hemos recibido. Y si cada vez que Dios mira a la humanidad y ve que hay una equivocación o un pecado y lo quiere castigar, y el Señor Jesús se pone en la mitad y hace que Dios nos mire con misericordia, porque Juan dice, por cuanto abogado tenemos, eso quiere decir que es lo mismo que nosotros tendríamos que hacer con las personas. ¿Qué tal si empezás a mirar a las personas con misericordia? Te vas a dar cuenta que no te vas a desgastar mucho en asuntos que no son pertinentes. Cuando la persona peque o se equivoque, quizá en su vida natural o en contra tuya, intenta mirarlo a través de los lentes de la misericordia y te vas a dar cuenta que el asunto funciona mejor, porque vas a llegar a una reflexión. Si el Señor Jesús ha perdonado tantos pecados que yo tengo, ¿quién soy yo para no perdonar esta equivocación que acaban de tener conmigo? Vas a llegar a esa conclusión. No vas a llegar a otra. Si los lentes son los del orgullo, los de tener la razón, a mí nadie me pisotea y ese poco de cosas que nos ha inventado la sociedad, pues eso es otra historia. Pero si vos miras a las personas a través de los lentes de la misericordia, vas a decir, hombre, yo tan malito que he sido, porque vos y yo somos bien malitos. Sí, o sea, aquí tampoco, pues, que nosotros somos, pues, lo mejor no. Nosotros tenemos varios compliques encima. Entonces, cuando vos empezás a mirar a las personas con misericordia, vas a llegar a una sola reflexión. Hombre, ¿yo cómo no voy a aplicarle misericordia a esta persona si Dios ha tenido misericordia de mí? Dios me perdonó esta falla, esta equivocación, este pecado, este pecado, este pecado, este pecado. A diario pecamos, Él a diario nos perdona. ¿Cómo no voy a perdonar yo a esta persona? Entonces, que nunca se vaya de tu vida la mirada de misericordia, o sea, la petición que Dios nos hace, primer punto de predicación, y es que tengamos misericordia. Y el segundo punto de predicación es la confianza. Y la confianza en este texto bíblico es conocer a Dios. Mira lo que dice el Proverbio capítulo 3, versículo 5. Proverbio capítulo 3, versículo 5. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí hay que responder una pregunta. ¿Por qué el ser humano confía en su propia prudencia o en su propia opinión? Y la respuesta que da el texto bíblico es porque no conoce a Dios. Y ahí tenemos una gravedad en esto. ¿Te das cuenta que a nosotros se nos ha enseñado más a pedirle a Dios que a conocerle? Y perdón si el juego de palabras confunde un poco, pero intentaré ir más lento. ¿Te has dado cuenta que a nosotros se nos ha enseñado que a Dios se le pide, no que a Dios se le conoce? Y yo creo que ahí estamos invirtiendo los caminos. Las dos cosas son necesarias. ¿A Dios le encanta que usted le pida? Sí. ¿Pero a Dios le encanta que usted lo conozca? Claro. Perdón por tomar la vocería por Dios en este momento. Pero ¿usted qué cree que Dios prefiere entre que usted le pida y entre que usted lo conozca? Que usted lo conozca. De hecho, al usted conocerlo, es que sabe cómo tiene que pedirle. ¿Sabes cuál es el problema? Que nuestra condición siempre está en pedirle cosas al Señor, no conocerlo. Y cuando usted le pide sin conocerlo, puede ser que nunca reciba su bendición. ¿Por qué? Porque el conocer a Dios es lo que te dice de qué manera Él te puede llegar a bendecir. O sea, no es únicamente pedirle, es conocerle. Nosotros no vamos a confiar en alguien en el que no conocemos. A ver, coloquemos el ejemplo de cuando tenemos una persona que nos trabaja en la casa, por decirlo de alguna manera. Una persona que va algunos días a la semana a ayudarnos con el aseo, o a cocinarnos, o a hacer un aseo general cada 15 días o cada 8 días. Casi siempre, yo siempre estoy en la casa para que la persona llegue. Supongamos que usted tenga esa persona, ¿no? Entonces usted está en su casa, la persona llegó, usted le abrió la puerta. Después de que la persona ya va cogiendo más confianza, usted la va conociendo más o lo va conociendo más, llega un punto en que usted le entrega una llave, porque usted dice, no, hoy tengo una cita cuando usted va a hacer el aseo, entonces le dejé la llave en la portería o véngase un día antes y le dejo la llave y usted viene mañana y hace su aseo. Y usted llegó a su casa, vio que el aseo estaba hecho, le dejaron la llave, no se perdió nada y usted va creciendo en confianza con esta persona. Hasta que llega un punto en que usted le dice, no, ¿sabe qué? Tenga esa llave y llévesela para su casa. ¿Por qué? Porque ya lo conoce. La confianza tiene que ver con conocer a la persona. ¿Cuándo vas a poder confiar en Dios totalmente? Cuando lo conoces. Casi siempre el creyente falla en el conocimiento de Dios en la espera, en los tiempos de Dios.
En eso que Isaías 55 nos dice, ¿no? Que sus caminos no son los nuestros, que sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Mira, eh, Dios es experto en aparecer en el tiempo preciso. De hecho, la raíz de la palabra justicia es la palabra precisión. O sea, que Dios no se anticipa ni se retrasa, sino que llega en el momento justo. ¿Te das cuenta que ya venía el faraón para poder matar al pueblo con Moisés? Y hasta ese momento es que se abre el mar. O sea, el mar se abre cuando tiene que ser, pero exacto. No se abre antes. Fue en el momento preciso. Porque Dios tiene eso. Y hay personas que no conocen ese carácter de Dios, por eso se anticipan e intentan buscar soluciones en otros lugares y no esperan hasta que Dios actúe. ¿Cuándo vas a poder esperar hasta el tiempo límite? Cuando conozcas a tu Señor. Si no conoces a Dios, vas a intentar buscar soluciones por tu propia cuenta. Pero si vos conoces a Dios, podés estar tranquilo porque decís, hasta lo último, Dios me va a respaldar. El ejemplo básico. Una cosa es que tengas que pagar una cuota de algo que le vas al banco o a una persona dentro de un mes. Decís, tengo un mes, aleluya, confiemos en el Señor. Cuando falta un día para pagar la cuota, ¿seguís teniendo la misma confianza de hace 29 o 30 días atrás? O ya cuando hace falta un día para pagar la cuota empiezas a decir, ay, ¿de quién me valgo? ¿A quién le pido? ¿Quién me prestará? O tenés la confianza en el Señor. En algo que se tiene que entrenar la iglesia es entender que el conocer a Dios es lo que te hace confiar en Él. Mira, nosotros estábamos un día en una piscina y ese ejemplo siempre lo van a tener muy claro. Y yo estaba bañándome pues con mi hija en la piscina. Había otras personas, amigos míos, y un amigo mío de Bogotá estaba viendo que yo estaba subiendo a la niña cargada. Ella se iba por un deslizador, por un tobogán, y entonces yo volví a correr hacia abajo y cuando yo estaba abajo, ella me veía, ella se lanzaba por el tobogán. Y en una de esas, un amigo mío me dice, pues, Américo, hace una cosa, llévala arriba y para que no te vengas, pues yo te la recibo aquí abajo. Y yo vuelvo y la saco y ella vuelve y sube y vos le controlas arriba y yo abajo. Usted puede creer que yo subí y yo me quedé ahí. Y le dije, hija, lánzate, que allá abajo te va a esperar un amigo. Mi hija dijo, no, señor, yo no me lanzo. Y yo, hija, pero lánzate, que es un amigo, él es conocido. No, señor, yo no me lanzo. ¿Qué me tocó hacer? Volver a bajar. Y cuando mi hija me vio en la parte baja del tobogán, ella se lanzó. Porque una cosa es su papá y otra cosa es un amigo de su papá. ¿Qué te intento decir con esto? ¿Por qué mi hija se lanzó cuando me vio abajo? Porque ella conoce y confía en su papá. Ella no conoce y no confía en el amigo del papá. Ese ejemplo, pasémoslo a la parte espiritual. ¿Cuándo vas a poder tener confianza y certeza en Dios? Cuando vos le conozcas. Si usted no conoce a Dios, le va a quedar muy difícil poder confiar en Él, porque cuando usted no lo conoce, no sabe como que Él pelea sus batallas, no sabe como que Él es el que lo prospera, que Él es el que lo sana, que algunas veces los diagnósticos médicos, respetando y honrando la profesión de los doctores que han recibido la inteligencia y la ciencia de parte del Señor, pero ¿cuántas veces no hemos visto que Dios cambia un diagnóstico en un examen? Dios lo cambia. Dios sana a la gente, hace desaparecer tumores, el que estaba inválido camina, Dios ha resucitado muertos, Dios ha hecho de todo. El diagnóstico médico puede ser algo y la ciencia la honramos y la bendecimos por eso, pero Dios puede hacer así y cambia el diagnóstico. ¿Cuándo vas a poder acogerte a esas promesas bíblicas? El día que conozcas a Dios. No únicamente que te hayan vociferado o hablado de Él, sino que tengas la capacidad de poderle conocer como tal. Entonces, en este orden de ideas, iglesia, la confianza viene por conocer a Dios. Y yo te lo digo de todo corazón. Y el consejo que quizá nos da la palabra hoy es, si te toca pedirle cosas a Dios o conocer a Dios, es mejor que le conozcas, porque a través de conocerle van a llegar las cosas que después le vas a pedir. Hablando de la palabra sabiduría que se encuentra en el versículo 7, de no ser sabio en su propia prudencia u opinión, mira lo que dice, Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Yo quise reforzar un poco con otro texto de Proverbio también para que entendamos a qué hace referencia la palabra del Señor en este momento. Proverbio 26:12 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio
que de él. Reitero, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Yo tengo un ejemplo maravilloso dado por la Biblia. No es un ejemplo mío, pues es un ejemplo bíblico que se me hace maravilloso, corrijo, y es el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús, entre más años tenía, más dependía de papá. Cuando uno mira el primer año de ministerio del Señor Jesús, él tenía un lenguaje. Cuando uno mira el segundo año del Señor Jesús, él tenía un lenguaje. Y cuando uno mira el tercer año del Señor Jesús, el Padre y yo uno somos. Él tenía otro lenguaje. ¿Qué es lo que te intento decir? Entre más crezcas en la vida cristiana, más tenés que depender de Dios. ¿Qué nos enseña la vida? Lo contrario. Entre más crezcas, yo soy más autosuficiente, yo me manejo solo, yo no soy nuevo en el tema, yo tengo la experiencia, yo ya soy grande. El Señor Jesús, entre más grande era, más dependía de papá. Qué buena enseñanza. El Señor Jesús, si algo tuvo, es que nunca fue sabio en su propia opinión o en su propio prospecto de lo que él tenía de vida, sino que siempre dependió del Señor. Entonces, cuando el Señor Jesús nos pide que tengamos misericordia, yo creo que, cuando Dios nos pide que tengamos misericordia, yo creo que es de las peticiones más bellas que Dios nos puede hacer, porque nos está asegurando la vida. Mira, si no es con la misericordia, no lo puedes lograr. Si no es con la misericordia, no lo podés lograr, porque siempre vas a ver lo malo en la gente. Pero cuando vos tenés un corazón benevolente y misericordioso, vas a poder sacar lo mejor de las personas. Entonces, la petición que Dios nos hace, que seamos misericordiosos, y la confianza, que viene únicamente por conocerlo. Yo te invito a que la verdad te tomes el tiempo de poder conocer cómo funciona con Dios. Porque si no entendés cómo funciona con Dios, todas las peticiones que vos le hagas son inertes, son intrascendentes, porque no vas a saber exactamente cómo funciona. Aquí lo que la palabra del Señor nos orienta es: tratemos de conocer a Dios. Y después de que nosotros sepamos cómo funciona con Dios, después de que le conozcamos, vamos a entender que toda nuestra vida va a ser un poco más llevadera. Que Dios te bendiga muchísimo, iglesia. Que Dios te bendiga muchísimo, persona que quizás estás viendo esto. Si no vas a una iglesia, pedirle al Señor que se meta en tu corazón, que empiece a gobernar tu vida. Es una oración muy sencilla, lo puedes hacer a tu estilo. No hay una guía específica como tal. Únicamente hay que abrir tu corazón y decirle: métete en mi corazón. Dios lo puede hacer. Entonces, hoy el Señor, hablándonos un poco de quitar los ojos de las circunstancias, nos pide eso: que nunca dejemos de ser misericordiosos y que por favor hagamos el mayor esfuerzo para poderle conocer. Fuerte abrazo y que Dios te bendiga mucho.